Ok, como iba diciendo, sí, estoy grabando esa parte. Y lo otro es proporcionar una alimentación adecuada para todos los componentes. También debemos comprar un tipo de fuente que a futuro nosotros queremos colocar otro dispositivo. Imagínense que usted tiene una de escritorio y tiene un disco duro, pero tiene que pensar en el futuro si va a colocar más componentes externos, y eso va a ser un consumo de corriente. Entonces no va a buscar una que sea que la inversión sea a futuro también, ir viendo eso, necesidades a futuro. Entonces depende de eso vamos a ocupar una fuente de poder. Ahora, para brindar diferentes niveles de voltaje para cumplir con las necesidades de los componentes internos. Sí, las fuentes de poder tienen unos conectores llamados molex, ¿sí? Llamados molex, que tienen una sola forma de colocarlo. Antes esos conectores molex también están también los de los nuevos de alimentación en la parte de conectores de los discos duros, ¿sí? Son muy diferentes. Hoy en día pues hay hasta adaptadores o convertidores que vienen de los molex y se convierten a otro tipo de conector para los discos duros, más que todos los discos duros que tienen memoria, los SD. Entonces el tipo de fuente se dice de la siguiente manera. Esto lo vamos a ver en una práctica la próxima semana, cómo sacar el voltaje de alimentación. Y la fórmula es la siguiente: es potencia es igual a voltaje por corriente. Al multiplicar el voltaje por corriente tenemos nosotros potencia. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para que cuando vayamos a comprar una fuente de poder sepamos de comprar de la mejor manera y que no nos vaya a dañar nuestro equipo informático. Y también por medio del tester, esto en práctica lo hacíamos también, ¿va? Esta demostración de las prácticas del tester, había unos testers que habían comprado, yo les había solicitado los testers para poder medir voltaje, corriente directa, corriente alterna, y todo eso lo debe saber cada uno de nosotros, cómo medir el voltaje de una computadora, si está tirando los voltajes adecuados o no, si está quemada o no funciona. Simplemente muchas veces las computadoras solo encienden un foquito LED y ya estuvo, y nada más, ¿verdad? Entonces eso indica pues muchas cosas. El que no encienda un DVD, una unidad externa, todo eso hay que medir los voltajes de corriente directa, andan entre los 5 10 voltios, que mide, o algunos componentes miden 5, otros 10, y así venían los colores también. Poníamos a tierra el color negro y el color rojo pues era el del voltaje, y poníamos las puntas del tester y medíamos cuánto tenía de voltaje. Si sacaba bien, pues entonces estaba funcionando correctamente, y así podíamos ir midiendo otros voltajes. Y el que va de la alimentación de la motherboard, el que van todos los cables que van hacia la motherboard, que vayan de la forma correcta. Muy bien, como les digo, vamos a hacer prácticas de voltaje, ¿sí? De voltajes de corriente utilizando la ley de Ohm. ¿Alguien ha oído acerca de la ley de Ohm? ¿Alguien ha oído acerca de la ley de Ohm? En la parte eléctrica se ocupa mucho acerca de esta ley de Ohm, como se saca voltaje, corriente y resistencia, ¿verdad? Entonces aquí nos dice Britney que sí,
ya ha oído acerca de la ley de Ohm, o si la han usado, pues vamos a hacer ejercicios de cálculo de la carga, voltaje, corriente. Así que usted va a saber el consumo de un foco, el consumo de, sí, principios básicos de corriente, que es muy importante. Y la ley de Ohm es muy práctica de hacer ejercicio. Vamos a hacer unos ejercicios, voy a hacer unos ejercicios yo y después van a hacer ustedes otros ejercicios. Ok. Los componentes internos. Muy bien. Ahorita en los componentes internos, como la placa madre, que se le conoce también como el backbone de las computadoras, es donde se interconectan todos los componentes, ¿sí? Valga la redundancia, de la PC. Ahí van todos los componentes. Ahí se ve en la ilustración, podemos ver una tarjeta gráfica, un microprocesador y los de memoria, ¿sí? La memoria que está ahí en ella. Ahora, las diferentes, y estos slots, ¿cómo se llaman? Entonces aquí podemos ir viendo los tipos de slot. Vamos a ver la parte de los PCI, PCI Express, ¿sí? Los tipos de bus que tienen. Entonces toda esa parte la vamos a ir viendo a medida que vamos metiéndonos más con los componentes de la motherboard o componentes de la computadora. En este momento los componentes más principales de una computadora pues es la placa madre y conocida como el backbone. Después sigue que es el cerebro de la computadora llamado el CPU y es el encargado de hacer todos los procesos. Todos los procesos. Y está el sistema de refrigeración, que es muy importante. Es muy importante el sistema de refrigeración. Toda computadora o laptop debemos de ver el sistema de refrigeración de ella, ya que en muchas el ambiente donde está esa computadora no cumple con el medio ambiente donde está ella. Ejemplo, cuando nosotros estamos en la oficina, pues aire acondicionado, ese tipo de computadoras que están en oficina y aire acondicionado y cerrado todo, acumula un polvo en cierto periodo de tiempo, pero no es mucho. Pero si usted está allá por una constructora, como Holcim, y está ahí en una construcción y tiene computadora, esas computadoras en el mes van a estar sumamente pero polvoso, ¿sí? Polvosa. Entonces hay que darle su mantenimiento pues a ese tipo de computadora más seguido. Entonces todo eso, el sistema de refrigeración, el escape, como les mencionaba, no topar las máquinas en un gabinete cerrado totalmente, sino que dejar descubierto la parte de atrás, no topar la computadora hacia la pared, sino que dejarle un buen espacio para que saque ella todo el calor que está generando. En las computadoras que vienen hoy en día, por el recalentamiento que tienen de los microprocesadores, eso es muy importante. Como les digo, siempre mantener la limpieza de ella, que estos ventiladores del micro estén funcionando en las óptimas condiciones. Ahora, la memoria ROM y RAM, hablábamos de la ROM, ¿verdad? Que era la que almacenaba unas ejecuciones ya determinadas, ¿sí? Y era de lectura, solamente de lectura. Y la otra pues era la memoria, que era temporal, que es donde se guardan los datos y se cargan los programas o aplicaciones y se está ejecutando en vivo, por decirlo así, en vivo. Cuando nosotros abrimos
una aplicación o estamos ejecutando algo, la RAM es la que está trabajando en ese momento. Por eso cuando hay poca RAM y queremos abrir muchas ventanas y mucho, a veces podemos confundir en cuanto al proceso y la memoria RAM. Recuerden que la memoria RAM no está procesando, sino que está almacenando datos dentro de ella. Y si hay más memoria, pues ella va a poder meter o almacenar más información en ese momento. Pero para procesar, sabemos muy bien que si estamos procesando una información, ¿sí? Entonces ahí viene ya la parte de microprocesador. Por eso cuando se les congela una computadora en cierta aplicación, la última alternativa que debe de ser es apagar la computadora de modo a la fuerza, ¿sí ven? Apretando el botón de apagado y dejarla por lo menos unos 5 segundos apagada. O sea que algunas ocasiones nosotros, porque estamos a la carrera con nuestra información, apretamos la computadora, presionamos, apagamos y inmediatamente encendemos la máquina. No, primero déjenla estar unos 5 segundos o a 10 segundos, tenerla, la tienen presionada y cuando se apague, pues esperen esos 10 segundos para poder ustedes que se descargue totalmente la memoria RAM que estaba procesando en ese momento. Ok, no sé si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿Me estoy dando a entender ahorita en este momento? Ok. Bueno, entonces si me estoy dando a entender, vamos a seguir con todo esto que se menciona aquí de las memorias RAM y la memoria ROM. Puede aparecerle a usted, ¿verdad? Aquí, almacenado datos de forma permanente, a menudo almacena programas de firmware y de bajo nivel, ¿verdad? Muy bien, tarjetas de adaptadores y ranuras de expansión. Aquí vienen las tarjetas de adaptadores y ranuras de expansión. No tengo conmigo aquí para mostrarle la parte de forma física, ¿verdad? Pero en la ilustración que vemos aquí están las ranuras de expansión. Estas que tienen unos tornillitos o vienen en la parte trasera de ella. Le quitamos esta latita que está aquí, una recubierta. Ya podemos poner una tarjeta de video, podemos poner una tarjeta de red, una tarjeta inalámbrica. Todo eso podemos colocarlo. Ok, sí. Bueno, antes de que continuemos con la parte de la presentación, me gustaría que viéramos en sí. Voy a compartir conmigo el documento en este momento. Voy a dejar un momento así la presentación, pero quiero compartir el documento antes que se me vaya a olvidar o en la parte que tienen ustedes en ¿qué es este? Esta es una guía práctica
una guía práctica que he dejado en los archivos del canal número 3 de la semana 3, y es acerca de armar una computadora. Nosotros sabemos muy bien de que el hardware y software van de la mano. Ya vimos la parte de hardware que es y la parte de software que es, pero para saber nosotros qué tipo de software le voy a colocar, para ponerle un ejemplo, el software que nosotros ocupamos de programación, el tipo de computadora es muy diferente al de un médico, ¿sí? Y viceversa. Hay diferentes tipos de para lo que se va a hacer. Así vamos a ir colocándolo. Me gustaría que fueran a abrir, por favor, este archivo y que lo vayan leyendo, por favor. Descarguen ese archivo, por favor. Está en la plataforma. Me gustaría que lo descargaran, que lo leyeran y que me hicieran preguntas, ya que lo tienen que subir y son puntos para laboratorio número 1. Entonces me gustaría que por favor lo leyeran en este momento y después me indicaran las preguntas si tienen.
¿Ya lo descargaron? ¿Me confirma si pueden descargarlo? Sí, licenciado, ya estuvo. Ok, en ellos vamos a poner ciertas computadoras para cierto rubro o cierto sector. Dependiendo de las solicitudes que nos piden, así vamos a formar la computadora. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera nos está pidiendo, ¿sí? En la primera nos está pidiendo lo siguiente. El cliente dirige una estación de trabajo de edición de audio y video para grabar y mezclar música, crear CDs de música, etiquetas de CD, películas caseras. El cliente desea actualizar los componentes que se indican en la tabla. Y aquí nos muestra qué tarjeta de audio sería. Aquí tenemos que buscar en internet una tarjeta de audio para este tipo de cliente. La tarjeta de video, ¿cómo sería? El disco duro, ¿qué capacidad cree usted que sería? El tipo de monitor. Y aquí empieza a explicar las razones por las que usted ha adquirido esos componentes, de qué manera satisfacen las necesidades del cliente. ¿Qué criterio usaste tú para decir, esta tarjeta de audio le voy a poner a este tipo de persona? Y así vienen otros casos, que por ejemplo este que es un cliente que usa mucho AutoCAD, Design, son para arquitectos o para ingenieros civiles. Entonces, ¿qué tipo de computadora usted cree que tendría él y cuánta RAM debería de tener? Entonces, he colocado algunos clientes, ¿sí? Aquí podría poner uno de programación también. El tipo de computadora que debemos de tener los programadores. Así que este es el archivo que yo les mencionaba, si podían abrir. Todos lo pueden abrir. Quisiera que me confirmaran si todos pueden abrir el archivo. Sí. Ok, todos pueden abrirlo. Muy bien. Entonces eso lo vamos a trabajar en equipo de trabajo. No va a ser de forma individual, sino que vamos a trabajar con equipos. El líder de equipo me va a mandar, van a ser aproximadamente de 4, lo vamos a formar de 4, ¿sí? 4 miembros van a ser para trabajar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Individualmente van a trabajar en sus casas y van a investigar todos esos perfiles de clientes que necesitan esas computadoras y el tipo de computadora y el precio también, y me van a presentar de los 4, van a reunirse y van a dar sus ideas y todo eso, y van a presentarme un documento, una guía práctica, una llena con sus nombres y el número de grupo. Eso va a ser su laboratorio número 1. ¿Me di a entender? ¿Aló? Ok. Sí, ya se entendió. Ok. Sí. Ok, yo lo que quiero es que vayan a aprender ustedes, no solamente copiar y pegar, ojo con eso. No quiero eso de copiar y pegar porque no estoy enseñando copiar y pegar. Yo sé que eso pueden hacer todos los estudiantes. Pero yo lo que quiero que me vayan a ir a investigar, y yo sé los componentes que lleva cada computadora y sé algunos datos y algunos precios, ¿verdad? De computadora. Así que ojo con eso. No quiero que me vayan a traer uno de euros. Pueden utilizar parte de Amazon, pueden usar eBay, pueden usar otros lugares que usted conozca. Los precios andan rondando un microprocesador X tal. Averigüen en otras partes. Quiero que por favor al final de esta guía práctica me coloquen las
biografías o los sitios donde ustedes investigaron eso. Así que esto lo voy a querer, esta información, para la próxima semana. O sea, el próximo viernes ya tiene que estar listo. Yo voy a dejar una carpeta. Yo voy a dejar un correo electrónico donde usted me va a escribir y me va a mandar los grupos. Ojo con eso. Los grupos que usted ha formado, para hacer laboratorio. Por favor, todos tienen que colaborarse entre sí, ya que la nota pues es para todos ustedes, para que se vayan conociendo, para que vayan viendo la parte de que cuando venga el proyecto final ya sepan con quién trabajar, ¿sí? Vamos a hacer otras evaluaciones a medida antes que llegue el proyecto y así usted decide con quién se va a ir. ¿Estamos? Ok, vamos a quedar esa parte, ¿sí? Ya que todos pueden descargar el archivo y todos ya quedamos claros con la parte de la presentación de la guía práctica. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, en el transcurso de de la otra semana puede empezar usted a preguntar. No le voy a dar la respuesta, pero sí lo puedo inducir hasta que usted se conteste, ¿sí? Ok, entonces estamos claros. Bueno, ya estamos casi la gran mayoría. Estuve esperando que vinieran todos para que viéramos esa parte y mencionara la tarea que van a realizar y que equivale a su primer laboratorio, de buscar los componentes idóneos para tal equipo y ponerme ahí la conclusión, el por qué ponen ese tipo de equipo. Ok, estábamos aquí. Continuemos entonces con la parte después de pasar de la tarea que es evaluada, pasemos a los adaptadores. Estábamos hablando de los adaptadores y que aquí puedo poner normalmente las ranuras de expansión venían como PCI Express, PCI. Antes estaban de aquellas viejitas, aquellas computadoras viejitas, hasta en la placa madre venían unas llamadas ISA que corrían a 16 bits. Ya las PCI corren a 32 bits, o sea, el bus de expansión que tienen ellas. Son unas ranuras que están aquí. Posteriormente las vamos a ver en el simulador que les mostré la vez pasada, y voy a apartar tiempo para poder instalar el programa, ya que muchos les puse el link, pero me decían que no podían instalarlo o que les daba algún error. Entonces quiero mostrarles yo cómo se instala esa parte. Ok, y estábamos con la parte de las ranuras de expansión. Todas estas ranuras de expansión, algunas de las motherboard traen menos, otras traen más, dependiendo del tipo de motherboard. Hoy en día pues las motherboard también tienen la parte de la wireless dentro de ella. Ya no necesita una tarjeta de expansión, sino que ya viene integrada en la motherboard, la wireless, para la parte inalámbrica. Así que todo eso vamos viendo nosotros que ha ido mejorando el tipo de motherboard. Hay motherboard que son Biostar, hay motherboard que son Intel, otras que son la parte de Asus, son muy buenas. Ahí dependiendo para qué las vamos a necesitar, así vamos a trabajar. Vamos a trabajar con ella. Me estaba mirando y acabo de ir al baño, no me viera qué terrible, he dejado eso ahí. De 4 miembros va a ser el equipo, de 4 miembros, sí. Así que ahí después los voy a dejar a ustedes, pues para que ustedes puedan ver con quién se van a ir. Bueno, después de ver pasar las tarjetas de adaptadores o ranuras de expansión, vamos con los dispositivos de almacenamiento. Bueno, estos
son muy importantes, ya que para almacenar temporalmente datos de los usuarios, aplicaciones de usuarios y sistema operativo. El tipo de disco duro que vayamos a comprar es muy importante. Aquí vemos las revoluciones por minuto, si es SSD, si es mecánico o simplemente son de los nuevos que tienen memoria incorporada. ¿Sí? Entonces todo eso tenemos que ir viendo en la parte que vayan a investigar ustedes qué tipo de disco duro le van a colocar. Ojo también, hay clientes, por eso en los simuladores hay clientes donde usted le dice, yo quiero invertir tanto, más de eso no voy a invertir. Así que tú también tienes que obedecer lo que dice el cliente, pues si no quiere invertir más y no le va a salir caro. Entonces hay que ver esa parte también. El tipo de sistema operativo que le vamos a colocar también, eso influye mucho. Los puertos de video. Normalmente los puertos de video son los que traen, pues son los de VGA. Los de la parte de VGA en las laptops vienen, como también la parte de HDMI para poder proyectar en pantalla, ¿sí? Permítanme un momentito, sí. Papas. Ah, mamãe, é moto. Eso quería, a ver. Le faltaba, ¿verdad? Ay, ¿qué me está insinuando? Algo me está insinuando. Va a continuar, disculpen, estaba metiendo el agua ya, esa parte.
Ha llovido bastante fuerte aquí en Santa Tecla. Bueno, uno de los puertos que vemos nosotros aquí en la parte de video, hoy en día las laptops ya no traen mucho el VGA, sino que traen en la parte de HDMI. Por eso hay que comprar muchas veces adaptadores para poder proyectar, porque ya casi los cañones la mayoría son inalámbricos y también el conector son HDMI. En las nuevas laptops así ya lo traen, pero omiten el de VGA. Entonces en algunas computadoras pues el puerto de video ha ido mejorando también, ¿sí? De las placas. Bueno, y los puertos generales, pues antes teníamos los puertos de la placa madre. Todavía viene el LPT1. Ya vamos a ver esa parte de los conectores en la parte que estamos ensamblando y desensamblando computadoras. Vamos a ver esta parte de la placa madre y donde traen algunos conectores y traen almacenamiento externo y videocámaras también. Entonces todos esos puertos todavía no quieren desaparecer. Algunos ya desaparecieron, pero otros todavía no quieren desaparecer porque hay impresoras todavía así. Bueno, aquí están los conectores que les mencionaba. En los puertos de video cables relacionados, algunos estándares distintos controlan el tráfico de video entre las computadoras y los dispositivos de video externo. Y aquí tenemos el puerto HDMI de alta resolución, que son los que nosotros podemos ver aquí en la parte de VGA, que convierten pues de un puerto a otro tipo de puerto. Ok, y tenemos otros puertos tipo los USB, que hoy en día pues están los puertos de 2.0 y de 3.0. Normalmente los de 3.0 vienen de color azul en las motherboard, ¿sí? En la parte de la placa vienen de color azul, y en las laptops normalmente hay unos son de un color diferente, que son 2.0 y que traen un puerto de 3.0 y los ponen de color azul o celeste, pero su memoria también tiene que ser de 3.0. Si no le pone 3.0, pues la memoria no le va a sacar el provecho, no va a sacar provecho sobre él. Ok, y vamos a la parte de estos son los tipos de adaptadores. Hay otros tipos de adaptadores que vienen con puertos de HDMI, pero mini HDMI, y que se convierten en VGA, ¿sí? A los de VGA, que son de 15, los normales de 15 pines, y el de HDMI. Esos convertidores ya los venden, ¿sí? Ya que las nuevas laptops ya desaparecieron los de VGA. ¿Cómo seleccionar el tipo de componente? El tipo de componente. Muy bien. Aquí tenemos que ver la parte, qué tipo de, dependiendo la placa madre, en la placa madre y el gabinete y la memoria. Esta parte están íntimamente relacionadas, porque en muchas ocasiones si nosotros compramos una motherboard, en esa motherboard debemos saber qué tipo de microprocesador va a soportar. Número 1. Bueno, si yo quiero actualizar, digamos yo compré un micro de un i3 de octava generación, dice usted. Yo lo compré, lo pusimos la motherboard, hicimos la computadora y me trabajó, pero se me quemó el microprocesador. Ese tipo de motherboard, si le hago una actualización, ¿hasta cuánto puedo ponerle yo de actualización?
el tipo de motherboard influye mucho. A la hora de comprar una motherboard, debes de saber tú hasta cuánto puedes vos actualizar el microprocesador. Y ahí también te da las generaciones. Como también te da la información de qué tipo de RAM le vas a colocar y cuánto va a soportar el total de memoria RAM. También el tipo de microprocesador. Hay también la parte de la refrigeración, que es la parte de aluminio que va encima y hace que no se recaliente el micro. No sé si hay preguntas. Aquí menciono también la memoria también debe ser compatible con la ranura y el voltaje de memoria de la placa madre. Sí, cuando vayamos nosotros a actualizar, digamos yo tengo 4 GB de RAM en mi máquina y quizás solo tengo dos espacios y solo uno está ocupado. En muchas ocasiones el colocar otro de mayor capacidad, digamos, le voy a colocar uno de 8 y quizás no te soporte 8, sino que te soporte uno de 4 y el tipo de voltaje y el tipo de velocidad del bus tenés que averiguar de cuánto es, porque si no es compatible, una de dos, o se va a quemar o no va a trabajar, no te lo va a reconocer la placa madre. Entonces tú tienes que ver cuando vayas a quitar uno de esos, tienes que investigar qué voltaje tiene, qué velocidad tiene y si es compatible con la motherboard que tú tienes. ¿Sí? Entonces, en la parte de los simuladores, vamos a ver eso. Vamos a ver la frecuencia que llevan ellas a la hora de colocar. Muchas veces hay que colocarlo, que si es de 2, hay que quitar ese de 2 y poner uno de 4 y poner otro de 4 para que sean 8. Para que sea 8 de giga, que tenga 8 de giga. En las mini laptops así parece, que nos venden la mini laptop, nos venden una computadora y solamente tiene 2 slots y entonces tiene 1 giga de RAM y quizás solo soporta 2. Entonces solamente de agregarle otro giga de RAM y ya completamos los 2 gigas que soporta ese tipo de motherboard. Cuando nosotros vayamos a comprar una laptop, debemos de tener mucho cuidado, ya que el vendedor no sabe muchas características o especificaciones técnicas. Simplemente te va a decir lo de la garantía y te va a decir de muchas cosas muy bonitas, pero la parte técnica sí debemos de saberla, porque en un futuro tú quieres actualizar esa computadora que ya después ya no va a tener garantía y que cuánto tiempo te va a durar, ¿verdad? Y para qué la vas a querer. Todo eso tenemos que ir pensando a la hora de comprar un equipo. Siempre hablando de los gabinetes y la ventilación, pues ya mencionamos que los ventiladores deben ser muy importantes. Muy importante. Y la sección de alimentación de la fuente de poder, si es mucha carga la que tiene esa máquina, la va a quemar. Por ejemplo, las tarjetas de video gráfica necesitan muchas veces una fuente de poder no de 700 watts de potencia, sino que necesitan una de 800, 1000, 1200. Y si le ponemos una fuente de poder de 1200, esa máquina que usted tiene es una máquina que consume una gran cantidad de energía. Significa que al final del mes, esa máquina, si está conectada todo el día, va a salir un gran cuentón de energía eléctrica. Y normalmente esas computadoras tienen mucho consumo de energía. Casi de 1200 watts si está consumiendo en carga. Y si está encendida todo el día y si hacemos cálculos de todo el mes, va a salir un gran cuentón de energía eléctrica.
Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar qué tipo de que se prepare. Pues si usted quiere tener una máquina gamer, debe de prepararse para el consumo de energía. A la hora de seleccionar los discos duros, sí tenemos que ver la velocidad de ellos, lo que ya mencionaba, la velocidad, los RPM, revoluciones por minuto que tiene, la memoria que tiene interna, si son CCD o simplemente son mecánicos. También hay que averiguar qué tan bueno es esa marca que está comprando. Hay marcas que no son muy reconocidas en discos duros, otras sí, otras son muy reconocidas. Son muy reconocidas. Hay unas que son como chinitas, sí, son tipo chino. Y entonces muchas veces no duran mucho. A veces cuando tú apagas la máquina la forzas a apagar, ese disco duro pues se daña con 2 veces que se haya ido la energía o la apagas, ya presenta sectores dañados. Entonces, si se daña el sector cero de ella o el sector inicial, ya no va a poder funcionar correctamente. ¿Por qué te están haciendo tanto? Entonces, todo eso tenemos que ir viendo a la hora de comprar un disco duro. Y la velocidad de escritura y lectura también. Las unidades ópticas. Bueno, las unidades ópticas que vienen hoy en día, las de DVD, ya CD ya casi no se ven, o quemadores, sino que quemadores de DVD en las computadoras de escritorio. La interfaz o velocidad de quemado, antes eso mirábamos nosotros, la velocidad de quemado que tenía, pero el consumo de esa es de 10 voltios, ¿sí? De 10 a 11 voltios es el voltaje de que consume esas unidades ópticas en las fuentes de poder. Es directo, el voltaje es directo, el que consumen todos esos componentes. Bueno, los almacenamientos externos, pues tenemos los discos duros externos, que hoy en día son los que más utilizamos para almacenar gran cantidad de documentos o liberar espacio en nuestro disco duro que ya está a punto de colapsar, dependiendo el sector donde estemos o qué es lo que estemos eh, grabando todos los días o programas que estamos instalando. Así también debería ser nuestro disco, y tener un disco externo, pues hoy en día un periférico, a eso se le llama periférico, ¿sí? Periférico. Y la parte de la que tenemos nosotros más en día que utilizamos es el de USB, que consume un voltaje de 5 voltios. Con estos puertos USB hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros retiramos las USB de forma de un solo, la sacamos, y el problema es que cuando la vamos sacando poco a poco puede hacer un arco de voltaje y puede haber un contacto donde dañe nuestro equipo. Así que ese puerto puede ser dañado de la motherboard y entonces ya no se pueda utilizar, ya no lo reconoce. Vos le metes una USB, le metes otra USB y ya ese puerto no lo reconoce, ¿sí? Así que tienen que ver esa parte, ¿verdad? La selección de dispositivos de entrada y salida es lo que mencionamos la vez pasada, los dispositivos de entrada y salida, que eran los teclados, mouse, un biométrico. De salida pues mirábamos monitores, impresores, ¿sí? Todo lo que nos mostraba, un cañón, toda esa parte nos mostraba nuestros equipos y seleccionábamos qué equipo íbamos a configurar o a seleccionar. Aquí viene la parte
para clientes pesados y ligeros. Hay varias categorías de clientes. Hay clientes más que su exigencia no es mucho, simplemente solo cargan sistema operativo, tiene una aplicación de Windows y solo ocupa Word, Excel, PowerPoint, cosas muy livianas, ¿sí? Y esos son los clientes en la parte de clientes también con poca exigencia o con poca potencia de procesamiento y están diseñados para actuar como terminal en un servidor cliente pesado. Los clientes pesados tienen CPU más potente, más memoria y su propio almacenamiento sirve como estación de proceso para clientes ligeros. Y ahí viene la parte de estación de trabajo para los diseñadores. Vean la parte de los diseñadores, que es el trabajo que ustedes van a realizar. En los diseñadores, pues, deben admitir aplicaciones de CAD, CAM, suficiente RAM, discos duros rápidos, CPU potente y dispositivos de entrada especiales son los recursos comunes de este tipo de estación de trabajo. Estaciones de trabajo de edición de audio y video, del trabajo que van a realizar. Los recursos comunes de edición de estación de trabajo incluyen más RAM, discos duros rápidos, CPU potentes y tarjetas de adaptadores especiales como computadoras de audio y video. Aquí también tenemos que ver la parte de edición, de editar, cortar, pegar, añadir y qué tipo de software pues es el que se va a utilizar para este tipo de cliente. Hay otros tipos de clientes como son los de que hacen las virtualizaciones, una máquina virtual, estaciones de trabajo que están diseñados para ejecutar computadoras virtuales. Si usted ha creado máquinas virtuales, también se puede crear servidores virtuales y debe de tener para trabajar un CPU, memoria y discos duros. Aquí dice discos, significa que son varios discos que debe tener esta computadora para poder hacer esa cantidad de máquinas virtuales. Ahora, las computadoras para videojuegos. Muchos de ustedes pues en la parte de procesamiento RAM, ¿sí? Son de gama alta, que debe tener una buena tarjeta de video gráfica, unos dispositivos de entrada y sistemas de audio de alto rendimiento, que son los audífonos, ¿sí? Y tener un buen mouse, un ratón, que la velocidad de desplazamiento, los DPI, sean suficientes, rápido para poder movilizarse de un extremo a otro extremo. Este tipo de computadoras para los clientes estos son bastante extremos. Computadoras para teatro. Dice que estas computadoras deben de poder producir distintos formatos de medios y recibir en algunos casos señales de televisión. Requisitos comunes de HTPC incluyen CPU potentes, discos duros grandes, rápidos y tarjetas de video con entrada de televisión. Hay tarjetas de video que traen entradas para TV, ¿sí? Es para la edición o para editar. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Estoy explicando la parte de la que van a ir a hacer para el trabajo en equipo, que son de cuatro miembros. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Lick, yo tengo una. Sí, dime, Britney. Sí, por ejemplo, el cliente que edita música y todo eso, cuando se refiere a monitor, exactamente
de video o Monitor, cómo? monitor. Sí, sí. El tipo de monitor Marca o algo. Sí, correcto. Vos vas a buscar un tipo de monitor. Tenés que ver qué es lo que ves en un monitor. ¿Qué es lo que debe ver? ¿Qué características ves en un monitor? El tipo de resolución que soporta, ¿sí o no? Sí, Porque la persona que tú le vas a dar la parte de edición, ya sea video o el que va a hacer la parte de Photoshop, por ejemplo, voy a poner el de Photoshop o Adobe, Illustrator o otro que sea de Adobe, los colores que se muestran en un televisor, en una pantalla, si no es de alta gama, de alta resolución, que te digo yo, que soporte 1080, sí, el de 1080, el de 1080 para una persona incluso se queda muy pobre. A veces esos tipos de monitores aceptan resoluciones mucho más altas, mucho más altas. Debes de ir a buscar monitores que soporten. Por eso los monitores de las personas que van a editar a veces son monitores bastante grandes donde puedes apreciar el color vivo de él. Y si lo pones en un televisor, a veces se muestran en otro monitor, se muestran bien pálidos, bien pobres. Entonces tenés que buscar aquellos monitores con experiencia que tengan para diseñador gráfico. ¿Sí? ok. Aquí nos están preguntando algo, creo yo. 1920 con 1080. Sí, correcto. Es lo que estábamos mencionando. Ahí decía 19 pulgadas en adelante y depende de los FPS que corran. Sí, dependiendo de los FPS que corran, también. Eh, Normalmente los FPS son los fotogramas, ¿sí? Son los fotogramas que la velocidad que va ejecutando en ese momento, pero debes de escoger también que los 60, si es de 60 FPS, ¿sí? Que hoy normalmente vienen ya algunos monitores que han superado los, los 1920 por 1080, han mejorado hasta llegar a un punto de 4K. De 4K. El monitor es un poco más grande, anda entre 24 pulgadas, ¿sí? De 24 pulgadas, son monitores bastante, dependiendo la marca también, dependiendo la marca, algunos son especializados en eso, y no es de hacerle publicidad, ¿va? Pero usted puede ver un monitor, un televisor Samsung o un televisor Sony, tienen ciertas características muy diferentes, ¿sí? Y ahí nuestro amigo José Manuel ha dicho algo muy importante, que son los FPS que corra, sí, eso es muy importante. Ok, los frames por segundo, sí, correcto. Gracias, Len. Vamos a ver, no sé si contesto otra pregunta. Tengo una consulta, licenciado. Sí, dime. ¿Cuál sería la diferencia entre la tarjeta gráfica que viene en el procesador y una que se compra aparte? Mucho. Porque la tarjeta de video que viene en la motherboard es compartida con la RAM. Con la RAM. ¿Me explico? Si vos tenés 4 GB de RAM, si vos vas a ver cuánto tenés no vas a tener 4 GB de RAM para... Ella aparta un poco, reserva un poco de RAM para dársela a la tarjeta de video integrada. Entonces es compartida esa tarjeta de video gráfica. Irma, bájale volumen, por favor. No sé si me explico. Y la tarjeta de video externa que viene en las de expansión, ellas tienen su propia memoria RAM. Su propia memoria RAM. O sea que son destinadas solamente para video gráfico. Solo para el video
ya tiene su memoria específica, que puede llegar 2 gigas, 3 gigas. A la hora de proyectar esa imagen, carga con esa memoria, ¿sí? Es mucho mejor. Sí, perfecto. La VRAM, sí, correcto, la VRAM. La VRAM de él. Muy bien, la parte de que trae, por ejemplo, yo voy a mostrar algo, ¿va? No quería hacerlo, pero ya que insiste y está muy entusiasmado en esa parte, voy a mostrar algo. En el simulador que les he proporcionado, viene hablando de toda esa parte que estamos viendo ahorita. Por eso a mí me gustaría que estuviéramos en el laboratorio y estuviéramos viendo todos el simulador y ejecutándolo, ¿verdad? Porque así lo hice el año pasado. Pero bueno, vamos a contar con esto. Fíjense bien en esta parte. Voy a compartir mi escritorio para que te quede claro esa parte. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta gráfica. Mi laptop tiene una tarjeta gráfica. Estas son las especificaciones de mi tarjeta gráfica. No sé si todas la pueden ver, ¿verdad? Mi tarjeta gráfica es una GeForce GTX 860M, ¿sí? GeForce GTX 860M. Es una extrema. Cuando lleva la X significa que es extrema. Si solo lleva GT es de gama baja, pero si lleva GTX significa que es gama alta. 860. Con esta tarjeta tú puedes ejecutar otras cosas muy importantes, ¿sí? Tú puedes ejecutar otras cosas muy importantísimas que puedes hacer, ¿ya? Con ella puedes cargar algunos programas específicamente que carguen con ese tipo de tarjeta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo conmigo aquí que tengo por defecto, puedo tener un auto que dependiendo de lo que estoy yo ejecutando en ese momento, pues que la máquina seleccione si demanda más video o más memoria, pues que lo haga de forma automática, o ocupo la de CPU. La del CPU pues solo me va a dar la del CPU. Este tiene dos tarjetas gráficas, una integrada y la otra pues que tiene la de GeForce 860. Yo le he dejado la de 860, ¿sí? La de 860 por defecto, y aquí puedo ajustar cualquier programa que yo quiera, ¿sí? Ahí está cambiándola y yo puedo ejecutar ya sea en 3D, dependiendo qué es lo que voy a usar, yo lo puedo dejar ahí dependiendo, y los programas que yo necesito. Por ejemplo, yo puedo decirle que tal programa me lo abra con qué tipo de tarjeta, con qué procesador. Yo le puedo indicar aquí en ese control de panel. Ahora, si yo quiero una tarjeta videográfica así como esta, también tiene su propia aplicación. Esta que está aquí. Esta es mi GPU overclocking. Mi máquina tiene overclocking, una que corre a 2.4 GHz, es la velocidad que ella tiene, a 2.4 GHz, y corre con overclocking. Significa que con overclocking ella se dispara hasta 3.4. Tiene su propio sistema de refrigeración, ¿sí? Tiene su propio sistema de refrigeración, y aquí está corriendo los ventiladores. Yo puedo visualizar cuánto es la velocidad que está recorriendo los ventiladores. También puedo chequear la temperatura, ¿sí? La temperatura. Esto es importante de ver, ¿sí? La temperatura. La tarjeta de video gráfica que yo tengo pues tiene de memoria RAM 2 GB.
2 GB tiene, 2048. ¿Sí? Si no quiero usar el overclocking, le puedo dar aquí, no usar overclocking, pero yo lo tengo en on. Tengo también los ventiladores a su máxima velocidad. Mi máquina nunca se va a recalentar. ¿Sí? Ahorita porque los había tenido apagados, ¿verdad? Porque está fresco. Pero a medida que pase el tiempo ya se va a ir bajando esta temperatura. Va a ir bajando, hasta llegar hasta 34. ¿Sí? Esto sí tenemos que ver la temperatura que está generando nuestro computador. Todo ese es el mantenimiento que debemos de ver. Hay aplicaciones que me dicen a mí porque la obstrucción de los ventiladores hace que se arruinen las computadoras. Hace que se calienten, hacen que se arruinen. Entonces para eso hay que darles mantenimiento preventivo. Muy bien, eso de la VRAM y todo eso